promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes piensos, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes piensos, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes piensos, en ellas para siempre confiaré. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes piensos, en ellas para siempre confiaré. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22, dice lo siguiente. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Jesús y sus discípulos caminan hacia Jerusalén el lunes por la mañana, después de pasar la noche en Betania. Están hambrientos y ven a una higuera al lado del camino. Al acercarse, Jesús nota que tenía hojas, pero no tenía fruto. Algo acerca de este árbol sin fruto le recordó lo que había visto en el templo el domingo. Tiene la apariencia de alimentar, pero no ofrece nada. Es todo promesas y nada de cumplimiento. El simbolismo es demasiado preciso para que Jesús lo pase por alto. Él le hace al árbol el lunes por la mañana lo que hará al templo el lunes por la tarde. Lo maldice. Observa que no está enojado con el árbol, está indignado con lo que el árbol representa. Jesús está asqueado de los creyentes tibios, plácidos y vanos, que tienen pompa, pero no propósito ni objetivo. No tienen fruto,
Este simple acto descarga la guillotina en el cuello de la religión vacía. ¿Quieres un ejemplo de esto? Observa la iglesia de la Odisea, una iglesia rica y autosuficiente, pero con un problema: fe vacía y sin fruto. Dios le dice: te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que podemos deducir? Que Dios no soporta la fe tibia. Y antes de seguir con la reflexión acerca de lo que ofrece este pasaje, creo que nos puede ayudar mucho a entender realmente qué es la enseñanza que quiso dar nuestro Señor con esto. Si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9 al 14, podremos entender realmente qué era el propósito de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 18, 9 en adelante: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Algo que podemos aprender en lo que estamos leyendo, tanto en Mateo como aquí en Lucas, es que Dios no puede soportar la fe tibia. Se encoleriza con una religión que hace alardes, pero pasa por alto el servicio. Y una y otra vez encontramos esta situación en la Escritura, la verdadera esencia de la manera en que mostramos que seguimos a Dios, que adoramos a Dios, que glorificamos a Dios. Es el servicio que podemos dar a otros. Es el servicio puesto en marcha, en acción. Es el servicio por el cual hemos sido dotados de habilidades, de dones, de talentos, de bienes, de todo aquello que Dios se agrada y de acuerdo a lo que Él considera en cada uno de nosotros. Lo cierto es que todo esto se traduce en algo que debería ser trascendente en nuestra vida: el aprender a servir a los demás. Y esa es precisamente la religión que él estaba enfrentando allá en Jerusalén durante su última semana. Hay que entender que la fe no es la religión, la fe está en Dios. Una fe resistente y atrevida que cree que Dios hará lo que es justo en cada ocasión, y ese Dios hará lo que sea necesario, cualquier cosa que ésta sea, para traer a sus hijos a casa. Dios se regocija cuando nos atrevemos a soñar. De hecho, nos parecemos a Dios cuando soñamos. El Señor goza con las novedades. Él escribió un libro sobre hacer posible lo imposible, y ese libro es la Biblia. Dios desea que nosotros volemos. Quiere que volemos libre de las culpas del ayer, que volemos libre de los temores del hoy, que volemos libre de la tumba del mañana. Y es así como el Señor nos enseña en esta lección algo trascendente, algo importante, algo que cada uno debería estar considerando en su vida diaria, en su vida cotidiana. Regresando a la historia de la higuera suele tener frutos solo en 2 temporadas, en principio por ahí de mayo o junio, y la siguiente por ahí de septiembre o octubre. Pero a diferencia de la higuera, y esta es una parte de la explicación por la cual nos muestra esta enseñanza nuestro Señor, Él quiere que nosotros
tengamos un fruto permanente y no solo por temporadas. Estas señales y otras que pudieran parecer imposibles, son posibles para cada uno de nosotros gracias a la fe. Por eso el Señor terminó ahí el primer pasaje, les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que a este monte le dirán: quítate, échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. En estos versículos podemos encontrar la verdadera razón por la cual Jesús realizó este milagro. El hecho de que sus discípulos hayan visto a la higuera secarse de inmediato trajo un asombro a sus vidas, ya que definitivamente la señal milagrosa era impresionante. ¿Y quién podía hacer semejante cosa? Pero con ello el Señor captó su atención, que finalmente en cada enseñanza era lo que deseaba el Maestro, preparándolos para recibir la enseñanza que Jesús quería compartirles ese día. Y por ello les dijo: de cierto que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis de esto de la higuera, sino que a este monte dijeras: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidieren en oración creyendo lo recibirán. De acuerdo a esto, la acción de secar la higuera cobra sentido. La fe es un elemento indispensable en la vida del creyente. Algo más que habla el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice el Señor: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Él crea que existe, pero además es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria para creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La fe es necesaria para creer que por muy malos que seamos, Dios puede restaurar nuestras vidas. La fe es necesaria para creer que podemos recibir sanidad divina de acuerdo a su propósito. La fe es necesaria para creer que Dios puede liberarnos de todas nuestras penas y angustias. Y en general, con fe, nada es imposible, aun las cosas más difíciles que podamos concebir. Y por ello el Señor pone un ejemplo algo extremo: mover montes. Él les dijo a los discípulos: no solo harán esto de la higuera, sino que al monte podrán decirle: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y por ello cualquier cosa que pidamos a Dios dentro de su voluntad, en oración, el Señor responderá, siempre y cuando se haga con fe. Por eso todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Ahora, para que esto ocurra así, es necesario que nuestra fe sea sin dudar. Por eso habla el Señor de una fe tibia. Nuestra fe debe ser sin dudar. De cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaren, en Marcos, este mismo versículo, la Nueva Versión Internacional de la Biblia lo traduce de la siguiente manera: les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que se dice, sucederá y se obtendrá. Fe es creer, sin abrigar la menor duda que tal cosa sucederá. Eso es fe. Y por ello Santiago también nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es lo que escribe Santiago capítulo 1, versículo 6. Al final, aquella sorprendente señal donde Jesús maldijo a la higuera y ésta se secó de inmediato, nos enseña que para el que cree todo es posible. Solo se necesita fe, y fe es creer sin abrigar la menor de las dudas. Cuando esto es así, aún lo que parezca imposible es posible
para el que ora al Padre en plena certidumbre que lo que está pidiendo lo recibirá. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiremos. No reduzcamos esta declaración a la categoría de autos nuevos y cheques de salario. No limitemos la promesa de este pasaje al estanque egoísta de las ganancias y los favores. El fruto que Dios asegura es mucho mayor que la riqueza terrenal. Sus sueños son mucho mayores que los ascensos y las propuestas. Dios quiere que volemos libres del pecado, libres del miedo, libres de la muerte. Esas son las montañas que Él movió y sigue moviendo. Esas son las oraciones que Él contestará, el fruto que Él concederá. Y la pregunta final es: ¿cuánto nos atreveremos a volar? ¿Cuánto nos atreveremos a hacer nuestros sueños realidad? ¿Cuánto nos atreveremos a creer que lo que pidamos con fe de acuerdo a su voluntad o será hecho? O tal vez algunos de nosotros pretendamos continuar con una fe tibia, una fe sin fruto. Eso no es lo que quiere Dios. Y por ello quiero terminar esta reflexión con lo que habla el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, en el capítulo 3, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque me encanta la manera en que lo menciona, lo dice aquí. Efesios capítulo 3, versículo 14, y esta es una oración propiamente del apóstol Pablo. Es una oración con fe, es una oración con una fe que cree que todo es posible. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 14 en adelante: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu nos haga creyentes fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. ¿Y qué es lo que Dios tiene para darles? Bueno, el versículo 20 dice, y que quede esto de veras como conclusión para la vida de cada uno: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Esa es la oración que cada uno debe tener en su vida, creyendo verdaderamente que vamos a tener la respuesta, la mejor respuesta de Dios. Padre bendito Dios, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos en esta noche por el privilegio, la bendición de estar reunidos en tu nombre, este puñado de hijos tuyos, Señor, a través de este grupo de oración. Padre, queremos iniciar esta dinámica de elevar nuestras peticiones, nuestras plegarias, sabiendo y creyendo con una fe firme de que tú vas a contestar y vas a realizar lo mejor para nuestras vidas. Bendice a cada una de las personas que estamos conectados y los que no se han conectado. Bendícenos, Señor, a cada uno y a nuestras familias. Y Padre, gózate en estas plegarias, y que todo esto suba a ti con olor fragante. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.